Hermanos, Dios les bendiga. Voy a estar haciendo una oración antes de comenzar esta clase. Les pido de favor si me acompañan. Dios, te damos gracias por este nuevo día, Señor. También te damos gracias por tu inmenso amor, Señor, por tu inmensa misericordia hacia nosotros. De manera especial, Señor, te pongo esta clase en tus manos, Señor, que tú seas obrando en nuestras vidas, para que esto sirva de aprendizaje, Señor, en nuestra vida personal, en nuestro ministerio, y así poder, Señor, ejercer un servicio ante ti agradable. Señor, te pido que sigas bendiciendo la vida de mis hermanos, también en su vida personal, en su ministerio, en alguna otra labor que tengan, Señor, que estés con ellos y que estés con nosotros durante este tiempo. Pues te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, voy a estar compartiendo. Eh, Espero que ahí lo estén viendo. Muy bien, nosotros somos el equipo número 3. Eh, Está conformado por el hermano William Natanael Collie Cruz, el hermano David Ramírez Napoleón y su servidora María Álvarez Willy. Nosotros vamos a estar compartiendo el tema del ciclo vital de la familia en la adolescencia. Yo me voy a estar enfocando en el desarrollo físico en la adolescencia y me basé en el libro de Desarrollo Humano de Papil, el libro que nos recomendó el maestro. Vamos a dar inicio. Muy bien, ¿qué es la adolescencia? Es la transición del desarrollo entre la niñez y la adultez que implican importantes cambios físicos, cognitivos y psicosociales. Esto quiere decir que es un cambio de una etapa a otra y esto hace que adopten diferentes escenarios en su vida, como lo son en lo social, en lo cultural y en lo económico. La adolescencia como construcción social. Los adolescentes pasan buena parte de su tiempo en su propio mundo, separados del mundo de los adultos. Esto quiere decir que el adolescente forma parte de una sociedad, no es un ser aislado, sino más bien un sujeto que se constituye. Esto se manifiesta también en la construcción de una nueva identidad. Pasa de una identidad infantil a una identidad en su etapa de adolescente. Vemos también cómo la adolescencia es una oportunidad para crecer, para desarrollarse, incluso para superarse, ya que tienen como apoyo a sus padres, la escuela y la comunidad. También yo creo que todos, algunos, bueno, si no es que todos, ¿verdad? Pasamos por esa etapa en donde nuestros padres nos motivaban a pensar qué es lo que nosotros queríamos ser de grandes, qué es lo que nosotros queríamos llegar a ser. Muy bien, los adolescentes, todos los adolescentes pasan por la pubertad. ¿Qué es la pubertad? Es un proceso mediante el cual una persona alcanza madurez sexual y la capacidad para reproducirse. La pubertad implica muchos cambios biológicos notables. Estos cambios forman parte de un largo y complejo proceso de maduración que obviamente empieza antes del nacimiento y continúa desarrollándose mientras pasa la madurez y ya después alcanzar la adultez. La maduración ahora empieza más temprano que en los tiempos de antes y el ingreso de vocación profesional ya ocurre un poco más tarde y a menudo requieren periodos más largos de educación o entretenimiento vocacional como preparación para las responsabilidades adultas. La pubertad es el resultado de producción de varias hormonas, generalmente dura alrededor de 4 años. El incremento en el hipotálamo de la hormona liberadora de gonadotropina, y esta tiene como hormonas claves la hormona
luteinizante y la hormona folículo estimulante. En las niñas, los mayores niveles de luteinizante dan inicio a la menstruación. En los varones, la hormona folículo estimulante inicia la secreción de testosterona y androstenediona. Este, Vemos también como en la pubertad hay dos etapas marcadas, que primera es la activación de glándulas suprarrenales y dos, la maduración de los órganos sexuales. Durante la pubertad, los adolescentes pasan por el estirón del crecimiento, los órganos reproductivos se agrandan y maduran y aparecen las características primarias y secundarias. Las características primarias son los órganos necesarios para la reproducción en la mujer, como son los ovarios, las trompas de falopio, el útero, el clítoris y la vagina. En los hombres son los testículos, el pene, el escroto, las vesículas seminales y la próstata. También otras, las secundarias son signos fisiológicos de la maduración sexual que no involucran de manera directa a los órganos sexuales. Por ejemplo, son los pechos en las mujeres y los hombros anchos en los hombres. Otras características secundarias son los cambios en la voz, la textura de la piel, el desarrollo muscular, el crecimiento del vello facial, púbico, axilar y corporal. Vemos aquí cómo dice que el estirón del crecimiento. El estirón del crecimiento implica un aumento rápido de la estatura, el peso, el crecimiento muscular y óseo, que ocurre entre las niñas entre los años 9 y medio y los 14 y medio, y en los niños entre los 10 y medio y los 16 años. ¿Cómo podemos saber que un adolescente está entrando en pubertad? Pues bueno, sus partes íntimas crecen, la vellosidad al principio es sedosa y lacia, a los hombres les sale vello en lo que es la cara y el pecho, la voz es gruesa, esto se da por el crecimiento de la laringe. La piel es más gruesa y grasosa. En los hombres es más común el acné, ya que producen mayores cantidades de testosterona. Y en las mujeres los cambios que hay, pues son sus pechos y crecen las areolas. El cerebro adolescente. Aquí ya vamos a estar viendo cómo el adolescente pasa por diversas etapas, tanto mental, biológica y emocionalmente. La mayoría de los científicos creían que el cerebro había madurado por completo a la llegada de la madurez, pero estudios actuales de imagenología revelan que el desarrollo del cerebro del adolescente todavía está en proceso. Entre la pubertad y la madurez temprana tienen cambios en las emociones, en el juicio, la organización de la conducta y el autocontrol. En el cerebro hay dos redes importantes. La primera red es la red socioemocional, que es sensible a estímulos sociales y emocionales. Esto incrementa su actividad en la pubertad. Y la red de autocontrol cognitivo, que es la que regula las respuestas de los estímulos y esa madura de forma gradual hacia la madurez. Lo que estamos viendo aquí es una imagen del cerebro. Esta imagen fue a través de una resonancia magnética de niños y adolescentes sanos. Podemos observar, bueno, hay tres colores, pero el negro y el blanco, que el negro indica más materia gris y el blanco menos materia gris. A medida que el cerebro madura y se ponen las conexiones neurales, la materia gris disminuye en una oleada de atrás hacia adelante. Como ya les comenté, los adolescentes tienen trastornos
físicos, mentales, emocionales. Entonces ahorita vamos a estar viendo la salud física y mental en el adolescente. Según una encuesta que realizó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, en los países industrializados del occidente, 9 de cada 10 jóvenes de 11 a 15 años se consideran saludables, pero muchos de ellos no, en especial las muchachas, porque las muchachas sufrimos de problemas muy seguidos de salud, como son el dolor de cabeza, de espalda, de estómago, el nerviosismo, sentimientos de cansancio, soledad o depresión. Muchos problemas de salud son consecuencia del estilo de vida del adolescente o de la pobreza del mismo. Los adolescentes con familias de bajos recursos obviamente son más propensos a tener problemas de salud. Primeramente porque no todos tienen la posibilidad, obviamente, de tener una buena alimentación. La alimentación en el desarrollo del adolescente es muy elemental, muy importante. Los adolescentes con familias mejor acomodadas suelen tener mejor salud porque tienen pues dietas sanas y pueden hacer activación física. La actividad física, así como la alimentación, también es importante. Cuando vamos al nutriólogo o algo, siempre nos dice que complementemos la dieta con ejercicio. El ejercicio, la falta de él, influye en la salud física y mental. El ejercicio beneficia, ya que si el adolescente practica actividad física, puede llegar a tener un organismo sano. Obviamente disminuye la ansiedad, el estrés y puede llegar a tener una buena autoestima. Se recomienda que el ejercicio se haga de 30 minutos al día. El adolescente que no hace ejercicio obviamente está más propenso a caer en el sedentarismo y a tener problemas de obesidad, diabetes y puede aumentar la probabilidad de enfermarse de cáncer en la adultez. También vemos cómo en los adolescentes se presentan los problemas de sueño. Se dice que la privación de sueño entre los adolescentes ha llegado a convertirse en una epidemia. Un estudio que se realizó en 28 países industrializados, un promedio del 40% de los adolescentes, sobre todo en varones, indicaban somnolencia matutina al menos una vez a la semana y el 22% dijo sentirse adormilado casi todos los días. ¿Por qué puede suceder esto? Los adolescentes son muy dados primeramente a desvelarse en las redes sociales usando el celular. Otros pueden desvelarse por hacer tareas. Y estaba leyendo en el libro que incluso se desvelan porque intentan parecerse a una persona adulta. O sea, adoptan la manera de vivir de un adulto. Obviamente, entre más tarde se acuestan, más tarde se levantan. No porque duerman 10 horas se les va a quitar el sueño. O sea, ellos tienen, o sea, se recomienda que duerman 8 horas, lo que es recomendable dormir 8 horas para que si el organismo, pues, descanse, ya que si se acuestan tarde, pues, obviamente nuestro cuerpo, ¿verdad?, carga con ese cansancio. Se dice que tras estos problemas hay cambios biológicos en el adolescente. Vamos a pasar a lo que es la nutrición y el trastorno alimentarios. La buena nutrición es importante para apoyar el rápido crecimiento de la adolescencia y para establecer hábitos alimenticios saludables que se prolonguen en la adultez. Si empezamos una vez desde ahorita, nos beneficia, ¿verdad? Y nos garantiza para un futuro saludable.
En todo el mundo, la mala nutrición es más frecuente entre las poblaciones económicamente deprimidas o aisladas. Los trastornos alimentarios como la obesidad son más prevalentes en las sociedades industrializadas, ya que la comida chatarra se ve atractiva, incluso puede ser más económica. Vemos como hay restaurantes express en los que incluso a veces la comida sabe artificial. La obesidad, que muchos también de nuestros adolescentes pasan por eso, es una enfermedad de sobrepeso. Los adolescentes se les dificulta hacer tareas domésticas o actividades agotadoras, incluso se descuidan de su cuidado personal y obviamente son propensos a la diabetes y a la hipertensión. La anorexia nerviosa, las personas con anorexia nerviosa tienen una imagen corporal distorsionada, creen que están demasiado gordas cuando no es así, sino lo contrario. Y la bulimia nerviosa, esas personas comen compulsivamente y después sienten la culpabilidad de todo lo que se comieron y optan por arrojarlo, ya sea a través de vómito, laxantes, enemas o diuréticos. El tratamiento para estos trastornos, en el libro decía que es la terapia cognitivo-conductual, trata de cambiar la imagen distorsionada que tiene el paciente y recompensa la alimentación con privilegios como la oportunidad de salir de la cama o de la habitación, eso también sirve como tratamiento para que el paciente pues pueda despojarse de ese pensamiento y no esté pensando en cómo idear para seguir con ese trastorno que tiene. Eh, este tratamiento también ayuda a las personas con bulimia, ya que los pacientes llevan un diario de sus patrones de alimentación y aprenden formas de evitar la tentación del atraco, lo que yo les decía, que comen y comen. Entonces, la psicoterapia individual, grupal o familiar también pueden ayudar, ya que reciben ayuda, apoyo, motivación de la gente que los rodea. También uno de los problemas por los que pasan los adolescentes es el consumo y abuso de sustancias. Estas sustancias son el alcohol, la marihuana y el tabaco. El abuso de sustancias implica eh, daño en el cerebro, ya que puede retrasar el desarrollo del crecimiento de su cerebro. Y obviamente, aparte de eso, pues generan una dependencia muy fuerte a esta sustancia. Las drogas, obviamente son peligrosas, como ya lo mencioné, para el desarrollo incluso del cuerpo, obviamente, pues lo primordial es el cerebro. Eh, por estas, por este consumo y abuso de sustancias, la depresión se hace más pronunciada. En la adolescencia, la depresión aumenta muchísimo. Los factores de depresión pueden ser por la ansiedad, temor al contacto social, eventos de estrés en su vida, enfermedades crónicas, conflictos en las relaciones con los padres, abuso o descuido de los padres hacia ellos, consumo de drogas y alcohol, actividad sexual, tener padres con historia de depresión. Una opción de tratamiento también puede ser la psicoterapia. Dentro de todo esto también existe la muerte en la adolescencia. La frecuencia de muertes violentas en este grupo de edad de la adolescencia es un flujo tanto de una cultura violenta como de una inexperiencia e inmadurez de los adolescentes. A menudo, pues, les gusta arriesgarse, eh, también, pues, por la falta de cuidado de los padres, que los padres no saben qué hacen sus hijos. Entonces, en ese de ir y venir, pues, experimenta y, pues, va de por medio de su vida.
Las muertes pueden darse por accidentes automovilísticos, armas de fuego, también el suicidio está dentro de la muerte de la adolescencia, ya que los adolescentes experimentan depresión, ya que tienen antecedentes de problemas emocionales, académicos o conductuales. Tienen baja autoestima, frustración, estrés, maltrato en la niñez. Esto puede reducir si el adolescente tiene primeramente un acercamiento con Dios, con su familia, con la escuela. Esto es para que obviamente ayudar al adolescente a tener un bienestar emocional y pueda seguir adelante en lo familiar, en lo social, en lo académico, con su persona misma. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar con nuestro tema de la adolescencia. Después de haber visto el desarrollo físico, ahora vamos a entrar a lo que es el desarrollo cognitivo en la adolescencia. En el desarrollo físico vimos que los adolescentes empiezan a tener una apariencia física diferente a de los demás niños, a de los demás niños más pequeños. Ahora en el desarrollo cognitivo vamos a ver que también empiezan a pensar y a hablar de una forma distinta, de una forma un poco más madura, empiezan a desarrollarse un poco más. Y es que la velocidad con que procesan la información en esta etapa sigue aumentando. Y aunque en cierto sentido su pensamiento aún no madura por completo, aún es inmaduro, muchos ya son capaces de adentrarse en el razonamiento abstracto y elaborar juicios morales más complejos, e incluso ya pueden hacer planes más realistas para el futuro. Vamos a ver tres teorías que tienen que ver con el desarrollo cognitivo y la número uno es la teoría de Piaget. Vamos a ver la etapa piagetiana de las operaciones formales. Cuando los adolescentes llegan a esta edad, entonces entran a lo que Piaget denominó el nivel más alto del desarrollo cognitivo, es decir, las operaciones formales. Y esto sucede porque ahora los adolescentes han perfeccionado la capacidad de pensamiento abstracto. Esta capacidad por lo regular se alcanza a los 11 años y les proporciona una forma nueva y más flexible de manipular la información. Pero también a esta edad el adolescente ya puede presentar un razonamiento hipotético deductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ellos pueden no solamente desarrollar una hipótesis, sino también diseñar un experimento para ponerlo a prueba. Ellos ya pueden probar las hipótesis que desarrollan. Pero ahora bien, ¿qué es lo que impulsa este cambio al razonamiento formal? ¿Qué es lo que lo hace llegar hasta este tipo de razonamiento? Bueno, pues Piaget lo atribuía a dos cosas, a una combinación tanto de la maduración del cerebro, pero también a una ampliación de las oportunidades medioambientales. Es decir, que no solamente el cerebro está madurando, a esta edad, sino que también empiezan a tener más convivencia con otros adolescentes, empiezan a desarrollarse un poco más en la sociedad y esto ayuda en que empiezan a tener un razonamiento formal. Vamos a continuar. Vamos a ver lo que son los cambios en el procesamiento de la información. Los investigadores del procesamiento de la información han identificado dos categorías de cambio mesurable en la cognición adolescente. Una es el cambio estructural y la otra es el cambio funcional. En cuestión de los cambios estructurales en la adolescencia incluyen dos. Uno es los cambios en la capacidad de la memoria de trabajo y número dos, la cantidad creciente de conocimiento almacenado en la memoria de largo plazo. La capacidad de memoria de trabajo que aumenta con rapidez en la niñez media sigue ampliándose durante la adolescencia. Dicha ampliación
permite a los adolescentes lidiar con problemas complejos o decisiones que involucran múltiples piezas de información. Esto es lo que permite la ampliación de la memoria de trabajo. Ahora, en cuanto a la información almacenada en la memoria a largo plazo, puede ser de tres formas. Número 1, declarativa. Número 2, procedimental. Y número 3, conceptual. Vamos a ver en qué consiste cada una de estas. La primera de ellas, el conocimiento declarativo, es el saber qué. Consta de todo el conocimiento factual que una persona ha adquirido. Por ejemplo, el saber que 2 más 2 es 4, o por ejemplo, en el caso de los americanos, saber que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos. El conocimiento procedimental es el saber cómo. Consta de todas las habilidades que una persona ha adquirido, como multiplicar, como dividir, e incluso el hecho de saber conducir un vehículo. Y número 3, el conocimiento conceptual es el saber por qué. Es la comprensión de, por ejemplo, por qué una ecuación algebraica sigue siendo cierta si en ambos lados se añade o se sustrae la misma cantidad. Entonces, el conocimiento declarativo es el saber qué. El conocimiento procedimental, el saber cómo. Y el conocimiento conceptual, el saber por qué. En cuanto al cambio funcional, los procesos para obtener, manejar y retener la información son aspectos funcionales de la cognición. Entre ellos se encuentran el aprendizaje, el recuerdo y el razonamiento, todos los cuales van mejorando durante la adolescencia. Pero así como hay un desarrollo en el razonamiento formal, también hay un desarrollo en el lenguaje. A esta edad los adolescentes empiezan a conocer nuevas palabras, empiezan a desarrollar su forma de comunicarse, ya son mejores para poder conversar. Entonces, en esta etapa los adolescentes adquieren mayor destreza en la toma perspectiva social, la capacidad para ajustar su forma de hablar al nivel de conocimiento y punto de vista de otra persona. El adolescente tanto se puede dirigir a un niño, pero también se puede dirigir a un adulto. Y esta capacidad es esencial para persuadir o para conversar. El vocabulario adolescente se caracteriza por el rápido cambio. Aunque algunos de sus términos se han incorporado al discurso común, los adolescentes inventan todo el tiempo otros nuevos. Entonces, esta es la primera teoría, la teoría de Piaget en cuanto a la etapa de las operaciones formales. Vamos a ver una segunda teoría y es la teoría de Kohlberg, que nos habla acerca del razonamiento moral. Y para poder entender esa teoría, debemos que hablar acerca del dilema de Haynes. ¿En qué consiste o qué es lo que se relata en el dilema de Haynes? Bueno, se dice que una mujer está próxima a morir de cáncer. Entonces, un farmacéutico ha descubierto un medicamento que según los medios puede salvarla. Sin embargo, el farmacéutico cobra $2,000 por una dosis pequeña. Esto es 10 veces más de lo que cuesta elaborar el medicamento. El esposo de la mujer enferma, que se llama Haynes, le pide prestado a todos sus conocidos, pero a duras penas puede juntar $1,000. Le ruega al farmacéutico que le venda el medicamento por $1,000 o que le permita luego pagarle el resto. Pero el farmacéutico rehúsa y dice: yo descubrí el medicamento y voy a hacer dinero con él. Haynes, desesperado, irrumpe en la tienda del hombre y roba el medicamento. Y aquí es donde planteamos estas preguntas, o donde Kohlberg plantea estas preguntas. ¿Debería haberlo hecho? ¿Por qué sí o por qué no? El problema de Haynes es el ejemplo más famoso de la aproximación de Lars Kohlberg al estudio del desarrollo moral.
A partir de los procesos de pensamientos exhibidos en las respuestas a sus dilemas, Kohlberg describió 3 niveles de razonamiento moral, cada uno dividido en 2 etapas. Vamos a ver solamente los 3 niveles. El nivel número 1 es la moralidad preconvencional. Es decir, que las personas actúan bajo controles externos. Ellos obedecen las reglas para evitar castigo o para recibir recompensa. Pongan atención en la motivación de por qué lo hacen, pero también actúan por su propio interés. Este nivel es típico de los niños de 4 a 10 años. Es muy común en esta edad. Ahora, no quiere decir que solamente se perciba en esta edad. Incluso hay adolescentes o adultos que siguen actuando de esta manera. Y es que los niveles que nos plantea Kohlberg no dependen tanto de la edad, sino de la maduración de la persona. Dicho esto, vayamos ahora al nivel número 2, que es la moralidad convencional o también moralidad de la conformidad a los roles convencionales. Las personas ya han internalizado los estándares de la figura de autoridad. Ahora no solamente actúan o ya no actúan por interés propio o por evitar castigo, recibir recompensas, sino que ahora les preocupa ser buenos. Les preocupa agradar a los otros y mantener el orden social. Ya empiezan a pensar en los demás. Y este nivel se alcanza por lo general después de los 10 años. Muchas personas nunca la superan, incluso en la adultez. Es decir, muchas personas se quedan en este nivel y no llegan al tercer nivel que vamos a ver a continuación. Nivel número 3, la moralidad postconvencional o moralidad de los principios morales autónomos. Las personas reconocen conflictos entre los estándares morales y hacen sus propios juicios con base en los principios del bien, la igualdad y la justicia. ¿Ven? Ya están pensando de una forma diferente. Ya su motivación no solamente es agradar a otros, sino que ya empiezan a pensar en principios, en los valores, si realmente lo están haciendo de acuerdo a él. Y este nivel de razonamiento moral solo se alcanza al menos en adolescencia temprana o más a menudo en la adultez temprana. Y esto es si se logra, es decir, no todos logran este nivel. Y es que debemos entender que según la teoría de Kohlberg, lo que indica la etapa del desarrollo moral es el razonamiento que está detrás de la respuesta de una persona al dilema y no la respuesta en sí. Es decir, la motivación por lo cual lo están haciendo. Y la tercera y última teoría que vamos a ver, y esta vamos a hablar muy poco, solamente la vamos a mencionar, es la ética del cuidado, la teoría de Hilligan. ¿Cómo surge esta teoría? Bueno, pues Carol Hilligan estaba haciendo una investigación con mujeres y ella afirma que la teoría de Kohlberg está orientada hacia valores que son más importantes para los hombres que para las mujeres. Sin embargo, después se realizan otras investigaciones y encuentran poco apoyo para la afirmación de Hilligan de que existe un sesgo masculino en las etapas de Kohlberg y a partir de lo cual Hilligan tuvo que modificar su postura, ya que en un análisis de 113 estudios era más probable que niñas y mujeres pensaran en términos del cuidado y que niños y hombres lo hicieran en términos de justicia. Pero se dieron cuenta que las diferencias eran pequeñas, ya que Hilligan lo que afirmaba es que estas consideraban la moralidad no tanto en términos de justicia y equidad, sino de la responsabilidad para mostrar interés y evitar el daño. Se concentran en no apartarse de los otros más que no tratarlos de manera injusta. Sin embargo, después tuvo que modificar su teoría. Bueno, esto solamente lo mencionamos ya que más adelante se va a hablar de ello. Ahora vamos a entrar a lo que son los temas educativos y
vocacionales. Y vamos a hablar de la escuela. Ciertamente, la escuela es una experiencia fundamental de organización para la vida de la mayor parte de los adolescentes, ya que ofrece oportunidades de adquirir información, dominar nuevas habilidades y afinar habilidades antiguas, etc. Pero ojo, sin embargo, algunos adolescentes no experimentan la escuela como una oportunidad, sino como un obstáculo más en su camino a la adultez. Es decir, para algunos la escuela es un trampolín para para conseguir una buena profesión, para conseguir un buen trabajo, para seguir desarrollándose en la sociedad. Pero para algunos es un obstáculo más en su adolescencia, en su camino a la adultez. Y eso lo vemos, es muy común en nuestro país, de que varios realmente la pasan difícil en lo que es la escuela. Y vamos a ver para ello algunas influencias en el rendimiento escolar. Igual que en la primaria, factores como las prácticas de crianza, la posición socioeconómica y la calidad del ambiente familiar influyen en el curso de rendimiento escolar en la adolescencia. Otros factores incluyen el género, el origen étnico, la influencia de los padres, la calidad de la educación y la confianza de los estudiantes en sí mismos. Estos son algunos factores que influyen en el rendimiento escolar. Pero ahora vamos a ver algunos factores sociales y culturales que influyen en las diferencias de género, y estas se incluyen en los siguientes. Número 1, factores del hogar. Entre las culturas, el nivel educativo de los padres se correlaciona con el aprovechamiento de sus hijos en matemáticas. A excepción de hijos e hijas sobredotados, la cantidad de participación de los padres en la educación de sus hijos influye en el desempeño de matemáticas. Número 2, factores escolares. Se ha documentado diferencias sutiles en el trato que dan los maestros a niños y a niñas, en especial en las clases de matemáticas y ciencia. También influyen factores del vecindario. Los muchachos se benefician más de los vecindarios enriquecidos y son más perjudicados por los vecindarios con carencias. Y por último, los factores culturales. Estudios transculturales muestran que el tamaño de las diferencias de género en el rendimiento en matemáticas varía entre las naciones y se hace mayor hacia el final de la escuela secundaria. Hay otros factores como el estilo de crianza, el origen étnico, la influencia de los padres, como dije anteriormente. La posición socioeconómica también influye mucho, la calidad de la educación también tiene un fuerte efecto en el rendimiento de los estudiantes, y pues todo eso hace que o pueda tener éxito académico o pueda desertar en la escuela. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el desarrollo cognitivo para pasar a nuestro último subtema. Muchas bendiciones. Bueno, para continuar con esta parte del desarrollo de la vida del adolescente, nos vamos a centrar en otra área que es el aspecto psicosocial en la adolescencia. ¿Qué es el desarrollo psicosocial? Es el proceso de conducta del adolescente y su inserción en la sociedad. Es el accionar individual del adolescente analizado desde los aspectos sociales, su comportamiento frente a la sociedad y su desarrollo durante esta etapa en diferentes áreas y cómo sobrelleva este desarrollo según su entorno y su educación. Es decir, el adolescente necesita desarrollarse en la sociedad y cómo es que este desarrollo se puede mantener en la vida del adolescente y cómo lo puede llevar de una manera correcta. En este capítulo de desarrollo psicosocial estudiaremos diferentes tipos de áreas. Tenemos la búsqueda de la identidad, que en este capítulo estudiaremos los aspectos psicosociales
de la búsqueda de la identidad en el adolescente. La sexualidad, analizaremos la manera en la que los adolescentes aceptan su sexualidad y viven su sexualidad, el área de las relaciones, de la familia, con sus iguales y con la sociedad. Reflexionaremos rápidamente en la forma en la que se expresan los adolescentes individualmente con sus padres, con sus iguales, en este caso sus amigos, con la sociedad, e incluso con sus relaciones románticas. Y el área número 4, la conducta antisocial y de la delincuencia. Se examinarán también las fuentes de conducta antisocial o asocial, mejor dicho, y las maneras de reducir el rango de este comportamiento durante la adolescencia y convertirlos en una etapa, en un crecimiento positivo. No me refiero a un crecimiento feliz y alegre y lleno de florecitas, ¿no? Sino más bien un crecimiento lleno de provecho, un crecimiento lleno con oportunidades cada vez mayores. Ok, en la primera parte, en la búsqueda de la identidad en el adolescente. El adolescente se encuentra frente a una búsqueda constante de quién es él. ¿Quién soy yo? Dice el adolescente continuamente. La identidad, para empezar, es una concepción coherente del yo, compuesta por metas, por valores, por creencias con las que las personas establecen un compromiso sólido. Sin embargo, el adolescente busca un esfuerzo por dar sentido a su yo. Es una especie de malestar madurativo, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No, no es como que digas, el adolescente tiene que pasar por este proceso para que pueda definirse a sí mismo o como una etapa o algo así. No, es un proceso saludable y vital en la vida del adolescente. Es necesario responderse esa pregunta. Necesita sentar las bases para afrontar los desafíos en una vida adulta. Sin embargo, las crisis de identidad rara vez se resuelven por completo en la adolescencia y porque estos problemas de identidad surgen una y otra vez durante la etapa de la vida adulta. El adolescente, pues, se encuentra en diferentes estados de identidad. Estas se diferencian entre sí, estos estados, por la presencia o la ausencia de dos factores fundamentales, que es la crisis y el compromiso. Tenemos el primer estado, que es el logro de identidad. Es cuando el adolescente pasa de una crisis y esa crisis lo lleva al compromiso. El adolescente hace elecciones con base a su crisis y expresa un fuerte compromiso a esas elecciones que ha hecho. Son adolescentes maduros y tienen un desempeño fuerte para desarrollar relaciones sociales altas. Otro estado de identidad es la exclusión. ¿Qué es la exclusión? Es cuando el adolescente adquiere un compromiso pero no tiene crisis. Es decir, el adolescente se siente feliz y seguro de sí mismo. Sin embargo, sus opiniones son dogmáticas y cuando cuestionan sus opiniones suele ser un porque sí, porque así viví, porque así me enseñaron. Es una persona obediente y tiene tendencias a seguir al líder, ¿no? A diferencia del logro de identidad, donde el adolescente es el líder. Otro estado de identidad es la identidad moratoria. Es que el adolescente pasa una crisis y esta crisis no lo lleva a un compromiso. El adolescente intenta tomar decisiones mientras atraviesa la crisis, sin embargo no las logra obtener. El adolescente en esa etapa es animado, tiene confianza, es cuidadoso, pero es ansioso y temeroso también. Tenemos otra crisis, otro estado de identidad, que es la difusión de la identidad, que dice no tiene compromiso, error, no es que sea lenguaje inclusivo. El adolescente no tiene compromiso y tampoco tiene crisis. El adolescente no ha considerado de ninguna manera en serio las opciones futuras. Es inseguro y tiene poco a ser cooperativo.
tenemos que considerar una cosa: estos estados de identidad no son categorías, perdón, no son etapas, son categorías. Es decir, no es que primero pase por uno, luego por otro, luego por otro. No, se encuentran los adolescentes dentro de esas etapas y es probable que en algún momento cambien de etapa a etapa, de estado a estado. Pueden ser de logro de identidad a exclusión, de moratoria a difusión de identidad, de logro de identidad a difusión de identidad, hasta que puedan alcanzar bien un desarrollo para la etapa adulta temprana. Sí. Ok, tenemos otro aspecto, otra área del desarrollo psicosocial en la adolescencia es la sexualidad. El adolescente necesita verse a sí mismo como un ser sexuado. La conciencia de la sexualidad es un aspecto importante de la formación de la identidad, que afecta de manera profunda las relaciones y la imagen que el adolescente tiene de sí mismo. Necesita reconocer el adolescente su propio estado sexuado. La orientación e identidad sexual. La orientación sexual por lo general se convierte en un asunto apremiante en la adolescencia. Esto es que la persona sienta una atracción sexual consistente por alguna persona. Si es del mismo género, si es del género opuesto, es heterosexualidad, del mismo sexo homosexualidad, o de ambos sexos bisexual. Aquí nosotros, esos son etapas, no son etapas, perdón. Estos son estados en los que vive el adolescente. No hay que ocultarlos y no hay que decir que no existen. Sí existen y son problemas fuertes dentro de su orientación e identidad sexual. No estoy diciendo de ninguna manera que hay que normativizar estos estados. No, porque nosotros como cristianos consideramos que la única normatividad que Dios creó para nosotros es el estado de hombre y de mujer, y de ninguna manera debemos normalizar que adolescentes sufran dentro de estados de homosexualidad, de bisexualidad y todo el LGBTHIJKLM. De ninguna manera lo debemos de permitir. La conducta sexual del adolescente. Las actividades que tiene el adolescente frente a su sexualidad y las medidas que abraza o excluye en esta actividad. Bueno, es más probable que los adolescentes dentro de esta área puedan hablar de sexo con los hermanos, con los padres, con figuras de confianza como los profesores, con personas adultas. Y cuando estos adolescentes se acercan a estas figuras, entonces tienden a tener una buena orientación dentro de su sexualidad. Sin embargo, desafortunadamente, hay una fuente no controlada como parte de su educación sexual, y estos son los medios de comunicación, los cuales asocian a la actividad sexual con la diversión, con la emoción, con la competencia, con el peligro, incluso la violencia, y esto desencadena fuertes consecuencias por estos actos, que son enfermedades de transmisión sexual y una paternidad temprana. Otra de las áreas en las que se relaciona el adolescente son relaciones con la familia, con sus iguales, con la sociedad y relaciones románticas. Relaciones del adolescente. Los años de la adolescencia se han considerado un tiempo de rebeldía, que involucra confusión emocional, conflictos con la familia, alejamiento de la sociedad adulta, comportamiento temerario y rechazo de los valores de los adultos. Sin embargo, esta rebeldía no es un rechazo a su familia, no es como que diga odio a mi familia, odio a mis hermanos, odio a mis maestros. Esta rebeldía no es un rechazo a la sociedad en general, más bien es una respuesta a sus necesidades de desarrollo. ¿Esto qué es? Que el adolescente busca de alguna manera desarrollarse y es la respuesta inmediata a eso. Los adolescentes pasan tiempo generalmente a solas en sus recámaras, en la calle, en lugares tranquilos, en sitios apartados de la sociedad,
para alejarse de las exigencias sociales y recuperar la estabilidad emocional, reflexionar sobre sus propias cuestiones de identidad. No es que sea rebelde el adolescente, más bien necesita definirse a sí mismo y necesita alejarse de todo aquello que no le ayuda a definirse. La relación con los padres del adolescente se sustenta en gran medida de la cercanía emocional desarrollada durante la niñez. Existe una ambivalencia ante la dependencia de sus padres y la necesidad de desprenderse de ellos. El adolescente busca independencia para poder encontrar la respuesta a lo que dijimos en un principio. ¿A quién soy yo? El adolescente busca estar solo para poder encontrar esa respuesta. Sin embargo, aún tiene la necesidad de entablar una dependencia de sus padres. Entonces se encuentran de una ambivalencia de independencia con dependencia, autonomía con depender todavía. Busca una individualización, por llamarlo de alguna manera. Esto es una batalla constante de su autonomía con su identidad personal. Y bueno, al no tener esta autonomía de manera subconsciente, muestra un rechazo a quienes consideran que la frenan, en este caso los padres. Las relaciones con sus iguales. ¿Quiénes son sus iguales? El grupo de iguales es una fuente de afecto, solidaridad, comprensión y orientación moral, un lugar para la experimentación y un escenario para convertirse en seres autónomos e independientes de los padres. Los adolescentes empiezan a depender más de los amigos que de los padres para obtener intimidad y apoyo. Se encuentran con sus iguales, se encuentran ante un grupo que también necesita esa orientación hacia quién es el adolescente. Y en estas relaciones forman un círculo, un lugar para formar relaciones de intimidad que sirven como apoyo entre sí mismo y también sirve como un ensayo para la vida y la intimidad adulta. Las relaciones románticas del adolescente. Y cuando digo eso, seguramente muchos de ustedes están pensando en su relación romántica de su adolescencia. Y bueno, son una parte esencial del mundo social de la mayoría de los adolescentes, pues contribuyen al desarrollo de su intimidad y de su identidad. Los adolescentes interactúan entre sí y piensan más entre sí como parejas románticas. Esto es que dentro de su, aquí se unen dos partes, ¿no? Lo que hablamos de la relación con sus iguales y lo que hablamos de la sexualidad. Ahí es cuando se unen estas partes y los adolescentes buscan estas relaciones y pasan de una relación de amistad a una relación romántica. Que la relación de amistad es solamente cuando tú estás con tus amigos, con amistades mixtas y todo, pero después la romántica ya se presta implica concepciones de pasión y de un sentido de compromiso. Otra de las áreas es del desarrollo psicosocial en la adolescencia, es la conducta antisocial y delincuencia. A diferencia de las tres áreas anteriores, que son la búsqueda de identidad, la sexualidad y las relaciones con la familia, amigos y la sociedad, la conducta antisocial y delincuente no es un área por la que todos los adolescentes pasan, sino más bien es un escenario en potencia. La conducta antisocial, existen diferentes tipos de conducta. La conducta antisocial, generada por el desequilibrio entre la madurez biológica y la social, el mayor deseo de autonomía y la disminución en la supervisión adulta. No existe un suficiente desarrollo cognitivo, como lo decía el hermano William, y no existe un verdadero desarrollo social. Es influenciado por la interacción de factores que van de influencias de microsistemas, por llamarlo de algún modo, que esto es la hostilidad en el hogar, la hostilidad entre el padre, entre el hijo, las malas prácticas de la crianza entre ellos, la desviación de los iguales.
estas influencias que van hasta el macrosistema, que es la estructura de la comunidad y el apoyo de todos los que están ahí, es decir, de lo pequeño, de la interacción pequeña hasta la interacción grande. Tenemos otra de las conductas, que es la conducta violenta en el adolescente. Se caracteriza por rehusar escuchar a los padres y maestros, ignoran los sentimientos y los derechos de otros, maltratan a la gente, recurren a la violencia o a las amenazas para resolver los problemas y creen que la vida los ha tratado de manera injusta. ¿Qué influye para que los jóvenes se involucren o se abstengan de participar en la violencia? Bueno, estos adolescentes, para que influyan, para abstenerse o para participar, es que suelen obtener malos resultados en las escuelas, tienden a faltar a clases, a repetir el año incluso, a ser suspendidos, a disertar de los estudios. Son víctimas, eso dentro del ambiente escolar, también dentro del ambiente de fuera, son víctimas de acoso, de consumir alcohol, de inhalantes, de otras drogas. Y tristemente, una de las cosas que lleva a la conducta violenta, lo que decíamos anteriormente, es que no tienen un control de su sexualidad y tienden a involucrarse en la actividad sexual de una manera temprana. Se unen incluso a grupos, ¿no? Grupos que lo caracterizan en cada uno de estos problemas y tienden a robar, a destruir propiedad ajena. Y la conducta delincuente. La conducta delincuente, digamos que es un poquito de grado, porque esto incluso llega a quitar la vida de las personas, a diferencia de la violenta o de la asocial. Esta conducta lleva a fuertes consecuencias. Dice, por lo general la delincuencia crónica surge de la conducta antisocial, lo que decíamos, de inicio temprano, se asocia con la interacción de múltiples factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo? Incluyen una crianza ineficaz, un fracaso escolar, una influencia de los iguales, de sus amigos y de todos, y tristemente de las personas que pertenecen o que se llevan o que van, los adolescentes, perdón, que van hacia esta conducta delincuente, surgen, no es que sea una ley, sin embargo, estadísticamente forma parte de que los adolescentes provienen de lugares de posición económica baja. La conducta delincuente a eso los lleva. Y bueno, estos son todos las áreas en las que se desarrolla, en las que se desenvuelve el adolescente de una manera psicosocial. Que dijimos primero que es la búsqueda de la identidad, la definición de su sexualidad, número 2, número 3, sus relaciones con familia, amigos, y sus iguales, y número 4, las conductas de violencia en los adolescentes. En resumen, estos son las cuatro áreas que influyen para el desarrollo psicosocial del adolescente. Y bueno, a continuación vamos a tener las conclusiones de que hemos hecho, que hemos expuesto desde nuestra compañera May hasta Willy y de un servidor, y las conclusiones en el desarrollo físico, en el desarrollo cognitivo y en el desarrollo psicosocial. En esta exposición vemos cómo los adolescentes tienen diferentes cambios, pues a lo mejor a veces muy repentinos, pero también vemos cómo son importante conocer a nuestros adolescentes, cómo es importante que Dios esté con nosotros para poder conocer, tener el carácter para poder enfrentar, ¿verdad? Esas complicaciones que, pues, que los adolescentes pasan. Yo creo que es una etapa muy difícil, es una etapa muy difícil, pero pues finalmente, ¿verdad? Es la etapa en donde
nosotros nos desarrollamos, nosotros eh, nos envolvemos y eso es lo que nos hace, ¿verdad?, crecer como personas. Entonces, yo creo que sí es una etapa difícil, pero por algo Dios, nos hizo pasar por esta etapa. Yo creo que es una etapa en la que, bueno, en lo personal, que sí fue algo así, pues, muy notorio en mi vida, pero, pues, finalmente aprendí, aunque no tenía la madurez, se aprende y puedes, aconsejar, puedes, aprender y dar un mejor servicio, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude a poder, conocer a nuestros adolescentes para así poder que ellos tengan una visión de un futuro, pues, sano, un futuro, bendecido por Dios y, pues, que nuestros adolescentes, ¿verdad?, se aferren a Dios para que, pues, no lleguen a tanto como es la muerte, como son los trastornos alimenticios, y que ellos puedan saber que, pues, en Dios, pues, todo eso se puede vencer. Bueno, como conclusión del desarrollo cognitivo, podemos ver que en la Biblia Dios nos dio esta capacidad de razonar, Dios nos dio razonamiento, Dios nos dio una mente para poder pensar, para poder hablar, para poder comunicarnos con otros. Pero todo eso de nada sirve si no lo aterrizamos a la luz de las Escrituras. Y es que debemos que entender que los adolescentes cristianos no solo tienen que madurar mentalmente, no solo tienen que desarrollarse como vimos físicamente, desarrollarse en el área social, sino que también deben hacerlo espiritualmente. Tienen que cambiar su forma de hablar y pensar conforme a la voluntad de Dios. Y esto es lo que Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación en vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, en cada etapa de nuestra vida, en cada desarrollo de nuestra vida, siempre tenemos que tomar en cuenta que Dios nos está dando esta oportunidad. Si Dios nos da la oportunidad de poder pensar, de poder razonar, debemos hacerlo conforme a las Escrituras. Si Dios nos dio esta capacidad de poder hablar, de poder comunicarnos, de poder persuadir, debemos presentar el Evangelio, debemos hacer lo que Dios nos ha mandado, porque Él es nuestro creador. Y bueno, para concluir en el desarrollo psicosocial del adolescente, no solamente es que nosotros como personas podamos brindar información, esta información es necesaria para que nosotros como consejeros, como personas en Cristo que vamos a orientar en algún momento a la vida adolescente, tengamos las bases y los fundamentos por los cuales o en los cuales nosotros uh, apoyarnos. En este aspecto, sobre la identidad, que sabemos que nuestra máxima guía solamente son las Escrituras. En la identidad del adolescente podemos encontrar muchísimos pasajes en la Biblia, uno de ellos Romanos 8:17. Si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, podemos nosotros o necesitamos hacerle entender al adolescente cuál es su posición primeramente como hijo de Dios y que esta identidad lo va a llevar, esta búsqueda de identidad del quién soy necesita basarse en quién es, no ante la sociedad, sino quién es ante Dios. Sobre la sexualidad, tenemos 1 Corintios 6:19, uno de los muchos que podemos encontrar en las Escrituras. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien vive de ustedes y les fue dado por Dios.
Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Nosotros debemos demostrarle al adolescente que su cuerpo no le pertenece a sí mismo, que ellos como seres sexuados necesitan entregar esa capacidad sexual a Dios. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, ellos son hijos de Dios y como ellos pertenecen a Dios, entonces su cuerpo es templo del Espíritu y todo cuanto ello incluye, desde el cuerpo físico, como nos comentaba May, hasta el área sexual de este cuerpo, las relaciones con sus iguales, con su familia y con la sociedad. Mateo 7:12 dice, así que todo lo que quieran que la gente haga con ustedes, eso mismo hagan ustedes con ellos, porque en esto se resume la ley y los profetas. Yo creo que más claro no puede quedar. Al adolescente se le debe de orientar bajo esta perspectiva. Esto se resume en la ley y los profetas, en que todo cuanto tú quieras que te hagan, tú también lo debes de hacer. Y esa es la relación que el adolescente debe de tener en su familia, con sus hermanos, con sus amigos, con sus iguales y con la sociedad. Y respecto a las malas conductas, para evitar entrar en esta área o para poder apoyarlos a salir a los adolescentes que se encuentran en esta área, tenemos el consejo más eficaz en las escrituras, en muchos lados, en muchos aspectos. Uno de ellos, primera de Pedro 1:22, puesto que en obediencia a la verdad, ustedes han purificado sus almas para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. El apóstol Pedro nos dice que el amor, y bueno, yo creo que es base en todo, ¿no? El amor forma parte para que nosotros podamos orientar al adolescente para evitar este tipo de conducta. Y bueno, hermanos, muchas gracias por su atención, gracias porque nos pudieron prestar su tiempo y esperemos que haya quedado claros. Cualquier cosa, cualquier duda, no duden en comunicarse con cualquiera de los tres y podemos orientarlos. Que esto haya sido productivo y de edificación para sus vidas. Que Dios los bendiga.